Tengan todos buenos días. Nosotros somos el grupo de seminario número 8 y nos ha tocado hablar del tema del virus de inmunodeficiencia adquirida. Pásala, por favor. Para empezar, vamos a hablar de una definición y tenemos que el VIH es el agente etiológico del SIDA y que pertenece a la familia de los retrovirus humanos, dentro de la subfamilia de los lentivirus. La característica morfológica peculiar del VIH es que posee un nucleoide cilíndrico en el virión maduro y este nucleoide en forma de barra y constituye un signo diagnóstico que es visible en la micrografía electrónica y en las partículas extracelulares cuando son seccionadas en un ángulo apropiado. Pásala, por favor. Vaya, para empezar vamos a hablar un poco de la historia del virus del VIH. Los virus de inmunodeficiencia humana, derivados de los lentivirus de los primates, constituyen los agentes etiológicos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la enfermedad fue descrita originalmente en 1981 y se aisló el virus del VIH-1 a finales de 1983. Desde esa fecha, el SIDA adquirió un carácter importante y fue una epidemia mundial, y su ataque y magnitud se ampliaron al grado de las infecciones del VIH. En 1983 se aisló el virus de la inmunodeficiencia humana y a partir de un paciente con adenopatías linfáticas, y en 1984 se demostró claramente que dicho virus era el agente causal del SIDA. Y en 1985 se desarrolló una prueba que es la de la ELISA y permitió percatarse del alcance y la evolución de la epidemia de infección por el VIH. Pásala, por favor. Y se conocen dos tipos diferentes de virus de SIDA humano, que es el VIH-1 y el VIH-2, y ambos se diferencian por las características de la organización de su genoma y las relaciones filogenéticas. La divergencia en secuencias entre los dos tipos rebasa el 50%, y con base a las secuencias del genoma del VIH-1, que abarca 3 grupos diferentes virales diferentes, que puede ser el M, el N y el O, y el grupo M es el predominante y contiene, por lo menos decía ahí la literatura, que contiene 10 subtipos, de la A a la J, y también se han identificado formas recombinantes de virus de la circulación de seres humanos en diferentes regiones geográficas. Y también en forma similar, también se han detectado que el VIH-2 tiene 5 subtipos, que es de la A a la E. Pásala. Ahora mi compañero va a seguir con la exposición. Bueno, en cuanto a la estructura y la composición, tenemos como que el VIH es un retrovirus, miembro del género lentivirus, y el cual posee muchas características físico-químicas típicas de esta familia. Como ya lo había mencionado mi compañera, este virión es una estructura icosaédrica provista de numerosas proyecciones, formadas por las dos proteínas principales, las cuales son la GP120 y la GP41. La característica morfológica peculiar que distingue a este virus es un nucleoide cilíndrico en el virión maduro, el cual se puede identificar en la micrografía electrónica como un signo diagnóstico. Pasar por. Tenemos que en este virus se pueden diferenciar 3 capas. Primero tenemos la capa externa o envoltura, la cual está formada por una membrana lipídica en donde se insertan las glucoproteínas GP120 y la GP41. Estas glucoproteínas ambas son cruciales para la infección de las células por el VIH. Luego tenemos lo que es la cápside, en la cual está formada por la proteína P24. Y después de esta se encuentra lo que es el nucleoide o la capa interna, la cual contiene el ARN viral, la nucleoproteína P9 y algunas enzimas como la proteasa, la integrasa y la transcriptasa inversa. El genoma de este VIH está formado por 2 moléculas de ARN monocatenario idénticas
de polaridad positiva. Pásala. Cuando hablamos de polaridad positiva, ¿qué quiere decir? Perdón. Cuando hablamos de polaridad positiva en un virus, ¿qué quiere decir? No, no estoy seguro. ¿Y los demás compañeros? Doctor, yo pensaba de que era porque le permite actuar como un ARN o eso no tiene nada que ver con la polaridad. También hay virus, por ejemplo, los monocaternarios ARN se pueden clasificar en positivo o negativo, dependiendo el sentido o la polaridad, como le dicen algunas veces, del ARN. Ajá. ¿Entendieron eso? No la otra. Gracias. Bueno, tenemos que saber que este virus, igual que todos los retrovirus, contienen los genes que son el GAP, el POL y el M. El gen GAP va a codificar las proteínas que forman el centro del virión, entre las cuales se encuentra la P24. El gen POL lo que va a hacer es codificar las enzimas que participan en el proceso de transcripción, inversa e integración. Y el gen M lo que hace es que codifica la envoltura glucoproteínica. Pero se sabe que además de estos 3 genes típicos, en el virus del VIH también se encuentran hasta unos 6 genes adicionales, los cuales son el TAT, el REP, el BIF, NEF, el BPR y el BPU. La proteína TAP lo que hace es, esta es una de las que interviene en la réplica de fase temprana y actúa en la transactivación, en la cual el producto de un gen viral participa en la activación transcripcional de otros genes del virus. La proteína REP, esta se necesita para la exposición de las proteínas estructurales virales. La NEF lo que hace es incrementar la infectividad del virus y facilita la activación de los linfocitos T inactivos. También disminuye la expresión de CD4 y de los antígenos tipo 1 del complejo de histocompatibilidad. Y la proteína BPR lo que va a hacer es que va a aumentar la replicación vírica y facilitar la infección de los macrófagos por el VIH. Pásalo. Bueno, ahora para continuar les voy a hablar un poco acerca del ciclo de replicación y para esto tenemos estos primeros pasos, ¿verdad? Como podemos observar en la imagen, pues tenemos el virión, se compone de lo que ya nos había explicado nuestro compañero Byron, de la glicoproteína 41 y la glucoproteína 120. Estos son muy importantes ya que le ayudan al tropismo de las células. Más adelante, a lo largo de la exposición, vamos a enfocarnos más en los diferentes receptores y correceptores que existen, además de también explicar más a fondo también de las células blanco, a la cual más que todo va a tener un tropismo, el VIH. Pero solo para mencionar, tiene más tropismo, o sea, más en los macrófagos y en los linfocitos T CD4, ¿verdad? Porque lo que busca el VIH es este receptor CD4. Entonces, como vemos, primero es de que va el virión y se va a unir a lo que es el receptor CD4 y este se une a la glucoproteína 120, que va a tener un cambio conformacional. Al tener este cambio conformacional, lo que va a hacer es de que pueda unirse al correceptor. Para este correceptor hay 2, de los cuales se expandirá la información más adelante. El correceptor CCR5 y el CXCR4.
Eso depende de cada uno de los tipos de células. En uno vamos a encontrar un tipo de receptor y en otro tipo, que más tarde se mencionarán. Ahora, después de esto, dice de que gracias al correceptor y a la unión de las glicoproteínas con el correceptor, logra abrirle paso a la glucoproteína 41. Ahora, ¿qué es lo que hace? Esta ayuda a la fusión de la membrana, tanto del virión como a la membrana de la célula a la cual va a ir a infectar. ¿Podrías pasármela? Ahora, ahí vemos los primeros pasos de los cuales les estaba hablando, de cómo la glucoproteína 120 y la 41 se van a ir a unir a los correceptores y al receptor de la célula. Ahora que se hace la fusión entre el virión y la membrana de la célula, lo que pasa es que la cápside sale. Entonces, esta se empieza a desintegrar y por eso se llama decapsidación. Y queda libre la transcriptasa inversa que traía el virus y el ARN viral. Ahora, lo que ocurre es la retrotranscripción. Como observamos en la imagen, ¿verdad? Empieza a crear de un ARN viral a un ADN viral. Ya que está convertido en ADN viral, entra por el poro del núcleo de la célula y ya que está acá, puede quedar en latencia. ¿Y esto qué pasa? O sea, después de que entra el ADN y logra unirse a nuestro ADN gracias a la integrasa, entonces puede quedar en latencia, ya que las células necesitan una activación. Esta activación se puede dar por diversos factores, ¿verdad? Ahora, digamos se activa, entonces ya al activarse empieza a crear copias virales del ADN y a pasarlo a un ARN viral. Ya que tiene el ARN viral, entonces también se hace un procesamiento de un ARNM que va a ayudarnos a sintetizar todas las proteínas que necesita para convertirse en un virión normal de VIH. Y luego llega ya el proceso de la gemación en la cual ya el virión está completo y puede salirse. ¿Podrías pasármela? Bueno, para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre los receptores del virus del VIH. Como ya mis compañeros han venido explicando a lo largo de la exposición, de los genes, el EMP va a ser el que va a producir la glucoproteína 160. Y esta glucoproteína 160 se va a segmentar en lo que es la glucoproteína 120 y en la glucoproteína 41, lo cual estas al final van a buscar a los correceptores para poderse unir a la célula. Entonces, los lentivirus utilizan como receptor principal, como ya explicaron mis compañeros, a la molécula CD4, siempre va a ser el principal. Además, esta molécula, para que el VIH-1 penetre en las células, van a necesitar un correceptor, que es lo que les mencioné. Entonces, van a tener dos correceptores. El primero va a ser el CCR5, que es el Chymosine Cell Receptor, y está el XCR4, que es el Coxsackie Chymosine Cell Receptor. Se van a ocasionar los cambios en la conformación de la cubierta viral con activación del péptido G, del péptido glucoproteína 41 y el inicio del mecanismo de fusión de la membrana debido a que este es transmembrana. Y los receptores de quimiosina van a actuar como los correceptores, como ya les había explicado. Van a tener el receptor para las quimiosinas RANTES, MP1 y 2, lo que constituye el correceptor predominante para las cepas macrofagotrópicas de VIH. Y es importante resaltar que el CCR5 va a tener un tropismo por lo que son los macrófagos. Y el CXCR4 va a tener un tropismo por los linfocitos TCD4, que es lo que se va a venir viendo en las fases finales, que se va a explicar más adelante. Por su parte, el receptor CXCR4 va a ser el receptor para la quimiosina SDF1, que va a ser correceptor de las cepas linfotrópicas del VIH-1. Y los receptores de quimiosina utilizados por el VIH para penetrar en las células se van a identificar en los linfocitos, macrófagos, timocitos, así como neuronas, células del colon y cuello uterino. Otra molécula importante que resaltaba el libro de bacteriología es la integrina alfa 4 o beta 7, y al parecer esta va a ser importante porque va a actuar como receptor del virus de la inmunodeficiencia humana en el intestino, que más adelante también se va a mencionar,
y parece que la equina específica de células dendríticas se liga al VIH-1, pero no va a mediar la penetración en células, sino que va a facilitar el transporte del VIH por las células dendríticas a órganos linfoides y va a promover la infección de los linfocitos T. Pasala, por. Y ahí está como yo les estaba explicando cómo se va a unir la glucoproteína 41 con su correceptor y así van a poder entrar el virus a la célula. Pasala, por. Entonces, en otras palabras, el GP120 es para fijación o internalización y el GP41 es para fijación o internalización. ¿Cuál de las dos es cuál? El GP100, la glucoproteína 120 es para fijarse y mencionaba que ya la glucoproteína 41, debido a que es transmembrana, es la que va a utilizar para ya internalizarse a la célula. Así es, GP120 fija y GP41 hace lo que nosotros le llamamos internalización. Sigamos. Bueno, para proseguir, vamos a hablar acerca de la célula blanco, receptores y correceptores. Pues la célula blanco, el libro de Harrison menciona 3, que serían los macrófagos monocitos, también están los linfocitos TCD4 y las células dendríticas, solo que en las células dendríticas el CD4 es menor de lo que existe en las otras 2 células. Ahora, en los receptores siempre van a ir a buscar al CD4, ya que este es el que tiene más tropismo para el VIH. Ahora, hablando de los correceptores, acá es muy importante, como ya nos había mencionado mi compañera Marcela, ¿verdad? El correceptor CCR5, este es más que todo para los macrófagos, y se conoce como el virus R5, y este es muy importante ya que al inicio de la infección por el VIH, este es el principal tropismo que tiene, y después puede ir evolucionando. Cerca del 40% de las personas infectadas por VIH existe esta transición entre un predominio de los virus X4 desde el R5 al X4, porque del X4 es el que le pertenece a los linfocitos TCD4. Entonces va a pasar de ir a buscar a los macrófagos a buscar a los linfocitos TCD4, aunque menciona de que predominantemente el 60% de las personas infectadas se queda con predominio R5. Aunque también hay casos en los cuales el VIH evoluciona y puede ir tanto al tropismo del X4 como al R5. Y eso va a ir dependiendo según la evolución que tiene el VIH. La siguiente, por favor. Vale, yo les voy a seguir hablando acerca de las vías de transmisión del VIH. El VIH se transmite sobre todo por contacto sexual con la sangre y los hemoderivados y también por el contagio de la madre infectada a su hijo durante el parto, el periodo perinatal o a través de la leche materna. Pásala, por favor. Vaya, el primero tenemos, yo les voy a hablar así desglosado de cada una. La primera tenemos la transmisión sexual, que la infección por VIH es una enfermedad que se transmite sobre todo por vía sexual y en todo el mundo. El modo más frecuente de infección y se ha demostrado que la presencia del VIH en el líquido seminal, tanto en el material acelular como dentro de las células mononucleares infectadas. Y al parecer el virus se concentra en el líquido seminal, sobre todo cuando existe en el mismo cantidades elevadas de linfocitos y monocitos. Lo que sucede en los estados inflamatorios del aparato genital, como la uretritis y la epidemitis, y procesos que están relacionados íntimamente con una enfermedad de transmisión sexual. Y también se ha encontrado el virus en los frotis de cuello uterino y en el líquido vaginal. También existe un riesgo alto de transmisión del VIH relacionado con el coito anal receptivo sin protección, más que entre varones y mujeres, en comparación con el coito vaginal receptivo. Pásala, porfa. En este caso, quisiera saber algo. Ajá. Sí, dígame. ¿Escuchan? Sí. ¿Cuál es el riesgo estimado de transmisión del VIH en un coito anal receptivo, un coito vaginal receptivo
un sexo anal insertivo, un coito vaginal insertivo. Y también hay otros que son, por ejemplo, felación. Ya saben qué es felación, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ustedes, yo sé que la universidad les pone algunas cosas que no se hablen así, pero ya van a ser médicos en un futuro. Entonces, existe la felación receptiva y la felación insertiva. ¿Cuál es el riesgo estimado de transmisión de cada uno? Yo me acuerdo que había un cuadro de eso en el libro de Harrison. No me acuerdo muy bien, la verdad. Me acuerdo que decía de que en el sexo, en el coito anal receptivo era un riesgo alto. En el coito vaginal receptivo era bajo. En el coito vaginal insertivo creo también que era bajo. Pero ¿cuánto es lo alto, lo bajo? Pues sí, porque en términos numéricos, usted me puede decir alto y yo puedo pensar que puede ser 90%, Ajá. La pero verdad es puede que eso ser no lo también, investigué. ok, No investigué el porcentaje, solo me acuerdo que decía ahí que era bajo, que era alto, en un cuadrito, y mencionaba los tipos de coito, pero no me acuerdo el porcentaje, no lo investigué. El porcentaje también sí es un poquito difícil. Hay una revista que salió por el 2005, no me acuerdo el nombre de la revista, pero sí hubo una tabla. Aproximadamente el coito anal, ¿cómo se llama? Receptivo anda por 0.5%. O sea, que es la persona que recibe, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, el sexo anal insertivo, que es la persona que penetra, anda mucho menor, 0.06 o 0.05%. ¿Por qué les explico esto? O sea, porque ya se están pasando a otros y entonces antes que avancemos. Es muy diferente una persona que es coito anal receptivo y una persona que es o sexo anal insertivo. Recuerden que la persona que es receptiva puede tener lesiones en la cual pues puede existir lastimosamente la transmisión. En este caso, en el anal receptivo es mayor que en el insertivo. En cuanto ¿cómo se llama? También al coito anal, perdón, al coito vaginal receptivo, es mucho mayor que el insertivo vaginal. El coito receptivo vaginal anda por 0.1% aproximadamente. Y el coito vaginal insertivo, o sea, que es la persona que penetra, en este caso el hombre, anda a la mitad, 0.05%. O sea, las estadísticas nos sirven porque la persona que recibe la relación, o sea, la persona que recibe en este caso, el receptivo, es mayor que el insertivo. Ahora bien, lo mismo sucede con la felación. Los receptivos andan por 0.01, 0.02%, si no me falla la cabeza, y los insertivos, felación insertiva, andan mucho, mucho, mucho menor. Ahí sí yo creo que anda un valor de 0.005 o 0.006%. O sea, eso sí lo tienen que aprender ustedes a manejar por el hecho de que muchas veces nosotros se los tenemos que explicar al paciente. Que la persona que es receptiva tiene mayor riesgo que la insertiva, que nunca se les vaya a olvidar esto, por favor. Ok, sí. Bye. La siguiente vía de transmisión es la por uso de drogas inyectadas. El VIH puede... Perdón, y no sé si van a hablar sobre la exposición a las membranas mucosas. Yo tengo aquí que, sí, todos los que estaban en las divisiones en Harrison, hablaba también del personal de salud y también de otros líquidos corporales como el ACE y eso. Va, entonces sigamos. Ya se va a acabar esta presentación y hay que ir preparando otra, por favor. Vaya. El VIH puede transmitirse a individuos que usan drogas inyectadas y también cuando comparten el instrumental contaminado como agujas, jeringas, el agua en la que se mezcla la droga o el algodón utilizado para filtrarla. La transmisión parenteral del VIH durante la inyección de drogas no requiere una punción intravenosa. Puede ser ya sea subcutánea
o intramuscular. Y también se puede transmitir el VIH, aunque estas consultas se consideran erróneamente como de bajo riesgo. El riesgo de infección aumenta con la duración del consumo de drogas parenterales, la frecuencia de uso compartido de las agujas, el número de compañeros con quien se comparten los objetos personales y sobre todo en los puestos donde se vende la droga, y porque un gran número de usuarios de inyecciones comparten el mismo instrumental. Pásala, por favor. ¿Y cuánto es el porcentaje, por ejemplo, si una persona comparte la aguja con otra? No sé, doctor, eso no lo mencionaba. ¡Ay! Tu chicanofriencia, eso es bien común en toda la literatura. Anda por aproximadamente 0.5 a 0.67. Hay otros textos que hablan 0.7%. O sea, es bajo en comparación de otro, en comparación a la que vamos a ver ahorita. Dele. Bye. El VIH puede transmitirse a los individuos que reciben las transfusiones de sangre o hemoderivados. Pero desde esto, en 1982, se publicaron los primeros casos de SIDA entre receptores de transfusiones y pacientes hemofílicos o con otros trastornos de la coagulación. Casi todas las infecciones por VIH adquiridas por transfusiones sanguíneas o hemoderivados o tejidos trasplantados en países abundantes de recursos ocurrieron antes de la primavera de 1985, porque ese fue el tiempo en cuando se inició la prueba obligatoria de VIH-1 en la sangre donada. Pásala, por favor. Y entonces, en este caso, ¿cuánto es el porcentaje de transmisión en transfusión sanguínea? No sé. Anda aproximadamente el riesgo estimado de transmisión es del 90%. Eso es lo que publicó la revista allá por el 2005. No me acuerdo la revista, algún día la voy a encontrar, la tengo por ahí en un disco duro. Pero sí es del 90%, por eso es que, pero se considera que es 90%, pero a la vez es rara. ¿Por qué lo catalogan rara? Por el hecho de que cuando una persona se va a dar donación de sangre y esta sangre es extraída y comienza a prepararse para sacar las cantidades de hemoderivados para cualquier tipo de transfusión, se le hacen estudios. Entonces, si la persona sale pues con el estudio positivo a VIH, pues se descarta la sangre. Entonces ahí es donde hay ganancia hasta cierto punto y vemos favorecida la situación en la cual el paciente está protegido. Pero, ojo, ese sí es alto, 90%. O sea, no crean eso de las películas que, me voy a meter una aguja y se le va a pasar la sangre a aquel de un solo. 90% de riesgo de que vaya a transmitir una infección por VIH, porque algún día se desata una guerra y ustedes están en algún otro lugar y quieran salir de campeones y lo voy a transfundir sangre a estos de la aguja a la otra. O sea, no, es 90%. Eso ya no se hace a nivel mundial, pero sí sépanlo, es un porcentaje de transmisión sumamente alto. Démoslo. Vaya. Después tenemos la transmisión ocupacional o en los que trabajan en los centros de salud, el personal de salud, que dice que existe un riesgo laboral pequeño, pero claro, de transmisión del VIH entre los profesionales sanitarios, el personal de laboratorio y posiblemente de otras personas que manipulan las muestras de los pacientes con infección del VIH, sobre todo si manipulan objetos punzantes. La exposición del personal de atención de la salud por infecciones por VIH incluye las lesiones percutáneas, ya puede ser que una picadura de aguja o heridas con objetos cortantes, o el contacto con mucosas o piel no intacta, por ejemplo, la piel agrietada, con abrasiones o con dermatitis, con sangre. Tejidos u otros líquidos corporales potencialmente infecciosos. Grandes estudios en diversas instituciones han indicado que el riesgo de transmisión del VIH después de los pinchazos en la piel con una aguja o con un objeto punzante contaminados con sangre por un individuo con infección por VIH comprobado es acerca del 0.3% y que después de la exposición de las mucosas lo es del 0.09%. Y si la persona... Con la aguja tiene razón, es 0.3%, o sea, es un riesgo bastante bajo. Pues sí, pero está ahí. ¿Con exposición a mucosas, dijo? 0.09%. ¿Encontraron entonces el documento? No, eso estaba en el libro de Harrison.
Sí, es que ese es un documento antiguo, pero muy bueno, sí, y anda 0. ¿Cómo se llama? 0.09%. O sea, por eso es que ustedes ocupan guantes, por eso es que ustedes ocupan mascarilla cuando van a estar utilizando, van a tener contacto con un paciente y que van a tener exposición a sangre por una herida abierta o algo parecido. O sea, guantes, mascarilla. Por eso es que muchas veces utilizamos lentes. Ustedes vayan, ahorita se están haciendo muy escasos. Si el otro año, primero Dios, regresan al área hospitalaria, primero Dios, compren sus lentes